Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y porque podemos, como siempre, llegar a ustedes a través de este medio. La tecnología ha venido a ser una bendición en estos tiempos y el que merece la gloria por ello es nuestro Dios, que dio la inteligencia, el ingenio a cada persona que contribuyó para que la tecnología existiese y así poder llegar en estos tiempos a ustedes. En esta ocasión seguimos en el tema de la necesidad que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, el cual nos lleva a meditar y tomar en cuenta la necesidad del poder que necesitamos para poder vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. El tema de hoy es: necesitamos a Jesús para recibir poder. Y la escritura que vamos a leer se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que nos dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gracias a Dios por su palabra, que es bendita para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado que necesitamos a Jesucristo para ser salvos, necesitamos a Jesucristo para ser libres, necesitamos a Jesucristo para recibir sanidad y hoy vamos a mirar, necesitamos a Jesucristo para recibir poder, como nos lo indica este versículo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Miren, mientras estemos en este mundo, vamos a tener luchas internas como externas, ya que estamos expuestos a las tentaciones de este mundo, a Satanás, y mayormente a nuestras propias concupiscencias. O sea, nuestra concupiscencia viene siendo la tendencia pecaminosa de hacer lo malo, la carne. O sea, es por así decirlo, nuestro peor enemigo. Así como también tenemos luchas contra los problemas que estamos pasando, contra temores, preocupaciones, disoluciones, enfermedades y tantas otras cosas que suceden aquí debajo del sol, aquí en esta tierra. Por eso decía el predicador, todo es vanidad, pero es una realidad en la cual nos enfrentamos día tras día. Satanás, el mundo, la carne, los problemas, los temores, las preocupaciones, las disoluciones, las traiciones, etcétera, etcétera. Es por ello que necesitamos el poder de Dios para vencer. Y por eso este tema, que necesitamos a Jesús para recibir el poder. Así como Jesucristo salva, liberta y sana, también nos da el poder para que nosotros lo podamos usar y ser más que vencedores en estas áreas que hemos mencionado, contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra carne, contra los problemas, temores, preocupaciones y todo aquello que tratan de quitarnos la salvación y la paz que Dios nos ha dado. Por lo tanto, en primer lugar vamos a estar considerando que necesitamos del poder de Jesucristo, o sea, necesitamos del poder que Jesucristo nos da. En Juan capítulo 15, versículo 5, leemos lo siguiente: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, sin el poder de Dios nada podemos hacer. Sin el poder del Señor Jesucristo nada podemos hacer. Sin el poder del Espíritu Santo nada podemos hacer. No hay poder humano, no hay conocimiento humano que pueda ayudarnos en esta lucha para mantenernos firmes en nuestra fe. Si no confiamos y dependemos del poder de Dios, nada podemos hacer. Es por eso que el Señor Jesucristo nos deja muy claramente: el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios, sin Jesucristo, nada podemos hacer. Por lo tanto, pero con el poder de Dios podemos hacer muchas cosas. Cuando confiamos y dependemos de Dios, las cosas son muy diferentes. Cuando tenemos ese poder de Dios, podemos hacer muchas cosas
O sea, podemos ser diferentes, podemos vencer a Satanás, podemos vencer a la carne, las concupiscencias, podemos controlar nuestras emociones negativas. Por lo tanto, nos dice Filipenses 4:13, un texto muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como dice otra versión, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para poder resistir. Por lo tanto, es de suma importancia entender esto. Necesitamos del poder de Dios, porque si no, nada podemos hacer. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es importante entender que necesitamos el poder de Jesucristo que Él nos da para poder vencer. Mire, en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo otra vez a leerlo para enfatizarlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que hay una bendición aquí. Tenemos a nuestro alcance el poder ser fortalecidos en Cristo Jesús por el poder de su fuerza, por el poder que Él nos da. ¿Para qué necesitamos este poder que Jesús nos da para vencer? Bueno, para poder vencer las tentaciones del mundo. Las tentaciones del mundo significan todo aquello que está en contra de la santidad, o sea, son los placeres que el mundo ofrece en contra de la santidad de Dios, en contra del Espíritu Santo, de andar una vida en el Espíritu. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15-17, nos dice así el apóstol amado: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué mensaje tan especial encontramos aquí? Un consejo muy bueno que nos da el apóstol amado Juan, al decirnos primeramente, versículo 15, que no amemos al mundo y tampoco las cosas que están en el mundo. Hay que amar a la gente, hay que amar a los pecadores, pero no el sistema pecaminoso, satánico que opera en este mundo. ¿Por qué? Y así es como nos lo presenta, porque dice que si alguien ama al mundo, al sistema satánico, al sistema pecaminoso que existe en nuestros días, el amor del Padre no está en él. No se pueden servir a dos señores, no se puede amar a dos señores. O se ama a Dios o no se ama a Dios. No se puede amar al mundo, a los placeres y al mismo tiempo a Dios. Eso no es correcto, eso no agrada a Dios. Tenemos que determinar a quién vamos a amar. Y lógico, ventaja tenemos, bendición tenemos, salimos ganando cuando decidimos amar al Padre y no al mundo. Porque mire, todo lo que hay en el mundo, y así es como presenta las tres categorías en las que se puede, por así enlistar este sistema satánico y pecaminoso que este mundo tiene. Primeramente nos da la lista: los deseos de la carne, todo lo que esta carne desea, por esa tendencia pecaminosa, esa concupiscencia, los deseos de los ojos. Recuerde que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Nos dice que si nuestro ojo, dice el Señor Jesucristo, que si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestros ojos son malos, todo nuestro cuerpo estará lleno de tiniebla. También en una ocasión Él dice que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor cortarlo y no entrar en el infierno con todo el cuerpo, completito el cuerpo, y sufrir la eternidad. Pero es mejor vencer el deseo de los ojos y entrar al cielo sin un ojo. Bueno, esto es figurado. Lo que está diciendo es que tenemos que desechar todos los deseos de los ojos. Las vanaglorias, el tercero sería las vanaglorias de la vida.
ahí entran como dice la vanidad, ahí entra el egoísmo, ahí entra la avaricia, ahí entra el darse a uno mismo la gloria. Pues esos tres son los que batallamos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de vida, porque esto no proviene del Padre sino del mundo. Y mire cómo presenta al final en el versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. El mundo va a pasar, los deseos de la carne van a pasar, los deseos de los ojos van a pasar, las vanaglorias de la vida van a pasar, pero solamente el que permanece para siempre es aquella que hace la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos mucho que ganar al hacer la voluntad de Dios y mucho que perder al no hacerla. Por lo tanto, necesitamos el poder de Jesucristo para poder vencer las tentaciones del mundo. Porque estamos en un mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como nos dice también Juan en el capítulo 17, versículo 14-16. Yo les he dado tu palabra. Esa es la oración que el Señor Jesús hizo. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En otras palabras, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque al tener a Cristo como Señor y Salvador, desde ese día en adelante nuestra morada eterna es el cielo, es la casa de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, aquí el Señor Jesús nos da a entender esto. Cuando todo el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra va a ser pasajero. No vamos a pasar de más de 100 años, posible alguno de ustedes, pero la mayoría no creo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Todo lo que en este mundo nosotros acumulamos, hacemos, disfrutamos, que ofenda a Dios, que no haga la voluntad de Dios, que no dé gloria a Dios, se va a perder y nos vamos a perder nosotros por la eternidad. Por eso, qué tan importante es tener el poder de Jesucristo para vencer el mundo y todas esas tentaciones. También necesitamos el poder de Jesucristo para vencer no solamente las tentaciones que el mundo da, sino también las tentaciones y las obras malignas de Satanás. Si fuera poco el mundo con sus deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, también tenemos otro enemigo llamado Satanás, que a través de sus obras malévolas, planes malíficos y las tentaciones que él presenta, nos quieren robar la salvación. Satanás es un enemigo invisible que hará todo lo posible por destruir nuestra fe en Dios. Él nos odia, quiere que perdamos la salvación, quiere que pasemos con él la eternidad en el lago de fuego, porque el lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Y así también todo aquel que desobedece a Dios le va a acompañar, y eso es lo que él quiere. Juntamente Satanás con sus demonios tratan de tentarnos y obran para nuestra destrucción y así fallemos a nuestro Dios. Satanás no duerme, siempre está activo, siempre está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se deja se lo devora, aunque es un enemigo vencido. Pero el darle abrir las puertas a través del pecado, le permitimos que nos destruya. Por ello es menester que tengamos el poder de Jesucristo, ya que por medio de su poder podemos reprender a Satanás y a sus demonios y vencer toda tentación y destruir todas sus obras en contra de nosotros. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, al capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, o sea, el que ama el mundo también, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, yo tengo el poder de Jesucristo, y a través de ese poder puedo deshacer todo plan, toda obra maligna de Satanás. Por eso, mi hermano, si nos dejamos
vencer es porque queremos. Porque si nosotros nos paramos firmes en la brecha, en el poder que Jesucristo nos da, vamos a salir siempre victoriosos. Ya está en usted y ya está en mí que vamos a hacer. Y bueno, ya que tenemos este poder, necesitamos este poder de Jesús para vencer al mundo, vencer a Satanás y sus tentaciones, sus obras malévolas. También necesitamos el poder de Jesucristo para vencer contra las concupiscencias en nosotros. O sea, esa tendencia natural de pecar, de fallarle a Dios. No, recuerden, no solo el mundo y Satanás son nuestros enemigos, sino que tenemos uno peor, lo cual la Biblia lo llama el hombre interior, o sea, la carne. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos presenta el dilema que él tenía con la carne, la lucha que él tenía con la carne. Usted va a encontrar todo este episodio en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14 al 24, donde él lucha. Dice, ¿qué pues diré? Dice, ¿qué diré pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y así presenta el paz. El pecado, tomando ocasiones por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y así va presentando como él, hasta el punto dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, ¿quién era el apóstol Pablo? Él batallaba con este hombre interior, o sea, con la carne. Él quería hacer la voluntad de Dios, él quería vivir en santidad, pero de repente la carne lo inclinaba a lo malo, a lo maligno. Esa era su lucha. Por eso al final de esta escritura dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, de esta tendencia, de esta concupiscencia? Bueno, ahí es donde él mismo después nos da la respuesta por medio del Espíritu Santo. Porque necesitamos a Jesús. Y nos dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Pero aquí lo que vemos es, gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha librado también de las concupiscencias, de esta tendencia pecaminosa. Y si pecamos es porque queremos, pero tenemos el poder de Jesús para poder vencer esta carne, este cuerpo, estas concupiscencias. Nos dice Santiago capítulo 1, versículo 3:15, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Y no solamente muerte física, muerte espiritual, exclusión del reino de Dios, exclusión del cielo. Esa es la lucha constante. Ser tentado no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación y nuestra concupiscencia nos arrastra a obrar pecaminosamente. Entonces ahí es donde está el pecado.
Por eso necesitamos el poder de Jesucristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer y someter nuestra carne. El Espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, nuestro Espíritu. Pero la carne es débil. La carne se complace más en el pecado. Por eso, mi hermano, ¿cómo podemos nosotros tener el poder de Jesucristo? Orando, leyendo la Biblia, congregándose, buscando de Dios. Es como lo podemos tener. El poder de Dios no viene como una palabra mágica o que lo encuentra en una rifa. No, el poder de Dios se consigue cuando usted y yo buscamos de la presencia de Dios, buscamos de Dios día tras día, leemos su palabra, oramos. Y de esa manera tenemos ese poder para vencer estos tres enemigos, que es el mundo, Satanás y nosotros mismos, o sea, nuestra carne, nuestras concupiscencias. Amén. Tercer lugar, necesitamos el poder de Jesús para dar buenos frutos, para dar un buen testimonio. Hechos 4, versículo 33 nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire, con gran poder los apóstoles se movían, con gran poder los apóstoles testificaban del poderoso milagro de la resurrección del Señor Jesucristo, y Dios les daba gracias y mucha gente venía a los pies de Jesucristo. Yo necesito ese poder para dar un buen testimonio. Estamos en tiempos donde muchos que se dicen ser cristianos no están dando un buen testimonio, pudiendo hacer en nombre de Dios el mal y no permitiendo que las almas se salven. Porque muchas veces por el mal testimonio de algunos, nadie quiere acercarse a Dios, nadie quiere ir a la iglesia. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Porque en la iglesia escuchan el mensaje de Dios y es en la iglesia donde las personas tienen más oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, el virus ha hecho que no visite gente a la iglesia y más si no evangelizamos. Pero aquí el punto es que cuando yo doy buen testimonio, aquella gente va a tener deseo de ir a donde yo voy, tener lo que yo tengo. Pero cuando tengo un mal testimonio, nadie quiere saber nada de mí y me etiquetan como un hipócrita. Por lo tanto, tengamos cuidado. Yo necesito ese poder, ese mismo poder que Dios dio a los apóstoles y que hacía que daban testimonio, que glorificaban a Dios y eran usados por Dios grandemente. Hay otros que no dan mal testimonio, pero tampoco testifican de lo bueno que Dios hace, que es la salvación y todos sus beneficios. Es otro estado que no es tan malo como el primero, porque mire, este es el peor. Cristianos que dan mal testimonio, otros cristianos que no dan mal testimonio, pero no le hablan a la gente de Cristo. Por eso Dios necesita a gente, a hombres y mujeres que se paren y puedan interceder, puedan predicar, puedan anunciar el Evangelio de Cristo a diestra y a siniestra, al norte y al sur, al oeste, al este. Necesitamos hombres y mujeres así. Necesitamos el poder de Dios para poder así, de esa manera, tener una vida ejemplar y delante de los hombres y poner el nombre de Dios en alto a través de nuestro buen testimonio y cada oportunidad que tengamos poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque miren, necesitamos este poder para poder ganar almas para Cristo. Necesitamos el poder de Jesucristo, ya es que este poder nos dará no solamente la autoridad, sino también destreza y sabiduría. El Señor Jesucristo prometió lo siguiente y lo registró el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermosa promesa.
Y esta promesa está al alcance para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, para todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Necesitamos testificar. Necesitamos ser esos instrumentos de honra y no de deshonra. Necesitamos ser esos instrumentos útiles y no inútiles. Y más en estos tiempos. En estos días platico con mucha gente, o estoy comenzando, algunos cristianos, algunos pastores, y siempre una pregunta que sale esto: ¿y cuántas? ¿Y se fue gente desde la iglesia? Porque en nuestra iglesia sí se fue gente, ya no regresaron. Y le digo, bueno, gracias a Dios no se fue gente. Sí se han agregado 1 o 2 familias, pero en sí almas nuevas no han llegado. No han llegado, porque eso es lo más importante. No tanto, nosotros no andamos buscando gente cristiana, gente de otras iglesias para traernos con nosotros. Esa no es mi intención. Eso siempre ha sido mi firmeza en mi ministerio, no sacar gente de otras iglesias. Necesitamos más nueva. Ahora, si Dios manda, alguna gente cristiana anda buscando iglesias, se mueven y tienen la necesidad, pues son recibidos conforme Dios nos dirija. Pero necesitamos almas nuevas. Necesitamos ganar almas nuevas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el poder de Dios. Con el poder que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y no solamente tenemos que evangelizar a través de palabras, lo podemos hacer como hechos. Yo he en cierta manera mi oficina, que no solamente gente cristiana llega a ella, sino también gente que no es cristiana. Para gloria a Dios lo digo, lo pongo como ejemplo, no para vanagloriarme, porque Dios sabe que Él es la gloria solamente. Yo mi oficina la he hecho, aparte de oficina como pastoral, oficina también para atender mis clientes, pero también la he hecho de un tipo evangelista. O sea, mi oficina es un evangelista en cierta manera, porque así como usted me ve sentado, la persona está enfrente de mí, y al estar viendo enfrente de mí, atrás va a haber un cuadro con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la gente, y luego, lo que he hecho, a mi lado izquierdo, tengo una televisión que puse en un stand, y allí la tengo prendida con cantos de alabanza y adoración a Dios, que en un volumen que no interrumpe, que no me moleste, o que me impiden escuchar a las personas, pero la gente está escuchando. Ayer estaba ayudando a una señora con su hija para algo del DACA. Y mientras yo estaba acá, estaba un canto. Y miraba yo de ojo que la señora estaba mirando la pantalla y sabe qué tantas cosas pasaban por su mente. Pero sé que ya llegó ahí se le da un mensaje. Y así es, de una forma u otra. También los sobres que yo entrego, al final tienen el versículo de Juan 3:16 en inglés y en español, por si no saben español, no saben inglés. O no saben, bueno, usted me entiende. No soy persona que me gusta tocar trompeta lo que hago, pero esa es una forma de evangelizar. En vez de que usted ande cuando sale a la calle y andar promoviendo su país, promoviendo una ciudad, promoviendo un equipo de fútbol o de béisbol o de lo que sea, cómprese una cachucha que diga que Dios te ama, Dios es bueno, que dé un mensaje cristiano. Necesitamos evangelizar de una manera u otra. Por ello, como decíamos aquí, necesitamos el poder de Dios para que no solamente nos dé autoridad, sino también destreza, valentía, sabiduría para llevar el mensaje del Evangelio. Por eso yo lo desafío a usted, mi hermano, mi hermana. Sea un evangelista, con palabras o sin palabras. Pero para ello necesitamos el poder de Dios. Para ello tenemos que vencer primero al mundo y sus deseos, a Satanás y sus tentaciones, a las concupiscencias de la carne, para que de esa manera podamos ser instrumentos de Dios para llevar su nombre a las naciones.
Y cuando digo naciones, no tenemos que ir a otras naciones. Nosotros conocemos gente de otras naciones, aquí mismo en Estados Unidos. Por eso necesitamos ese poder, para lograr el propósito de Dios en las vidas de los seres humanos, que es la salvación y todos sus beneficios que trae la salvación. Por eso, mi hermano, necesitamos a Jesús para recibir ese poder. Ese poder que nos va a ayudar a vencer al mundo, a Satanás, la carne, y ser de bendición a través de un buen testimonio y predicar de Jesucristo cada oportunidad que tengamos. Por lo tanto, ya para terminar, debemos considerar y aplicar a nuestra vida lo siguiente. 3 principios importantes. ¿Cómo puedo yo conseguir este poder? ¿Cómo puedo yo mantener el poder de Dios? Bueno, qué bueno que pregunta. Por medio de la oración. Y es algo que usted y yo sabemos. Es algo que sabemos desde que nos convertimos, que siempre los pastores están hablando de orar, de la Biblia, y a veces hasta enfadamos ya. Pero no, es nuestra obligación estarle recordando a usted la importancia que es orar. Es como a nuestros hijos hay que estarle recordando las reglas todo el tiempo. Asimismo, usted es así como los niños. Yo soy como los niños. Necesitamos que nos estén diciendo que tenemos que orar. Porque el poder del cristiano está en la oración que se hace a Dios. Si un cristiano no ora, va a estar débil. No va a tener ese poder del cual estoy hablando. Pero si un cristiano ora, va a tener ese poder. Por eso, ¿quiere tener ese poder o mantener ese poder? A orar o a seguir orando. Amén. Segundo, por medio de la palabra de Dios podemos conseguir este poder. Porque todos estos textos que hemos hablado se sacan de la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo saberlos y que me motiven y que me den esa energía, ese ánimo? Pues tengo que leer la Biblia. De la misma manera, el principio de la oración, la necesidad de la oración, que es algo indispensable. Leer la Biblia todos los días es algo indispensable, porque el cristiano que no lee la Biblia no va a tener sabiduría, no va a tener ese poder del cual habla la misma Biblia. Hay que orar, hay que leer la Biblia. Y para poder tener ese poder, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que podamos tener. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero vencer al mundo y sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Yo quiero vencer a Satanás y sus demonios con tantas tentaciones y planes malévolos que tienen contra mí, tanta trampa que maquinan contra nosotros. Yo quiero vencer mi carne. Yo quiero vencer mis concupiscencias. Yo quiero vencer y no pecar contra mi Dios. Pero para eso necesito el poder de Jesucristo, el cual voy a conseguir orando, leyendo la Biblia y buscando su presencia y pidiendo que el Espíritu Santo me llene. Amén. Y usted también, mi hermano, mi hermana. No se olvide, Jesucristo nos da ese poder, o ya nos ha dado ese poder. Ahora lo que tenemos que hacer es usarlo. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás, mi Dios, porque sin ti nada es posible, sin ti nada podemos hacer. Por eso en este momento yo te agradezco, mi Dios, que tú has sido de tanta bendición para nuestras vidas, pero en este momento llegamos a una circunstancia, a una realidad, que tenemos esa lucha contra el mundo, contra sus deseos, contra Satanás, contra la carne,
Y la única manera de poder vencerlos es a través de ti, mi Dios, porque separados de ti, Jesucristo, nada podemos hacer. Es por eso que en este momento yo te pido poder. Dame más poder, dale más poder a mi esposa, dale más poder a mi hermano y a mi hermana, a cada hijo tuyo en el mundo entero, para que podamos salir victoriosos cada vez que nos enfrentemos a estos enemigos, ese poder para vencer los temores, ese poder para vencer las debilidades emocionales, la falta de fe, todas esas cosas que nos perjudican, que tratan de destruirnos, Señor. Necesitamos ese poder. Por eso acudimos a ti, que eres el único que nos puede capacitar, llenar del poder de tu Espíritu Santo. Con corazones humillados, con humildad, mi Dios, te rogamos, danos poder. Dale poder a mi hermano y a mi hermana. Dame el poder que yo necesito. Y también, Señor, necesitamos ese poder para orar por la gente y sean sanadas. Es por eso que en este momento te ponemos en tus manos a cada persona que esté enferma. La pastora Rosalba Reyes, la hermana Erika Hernández, la hermana Anita Moreno, y todos aquellos, Señor, que, hermana Liri, que estén enfermos, que estén pasando por un momento difícil, Señor, en tus manos los ponemos. Necesitamos que tu poder se glorifique y que estas personas y todas aquellas que, aunque no las hayamos mencionado, sean sanas en el poder del nombre de Jesús. Oramos, Padre Santo, por la mamá y los papás de la hermana Rina Orellana, Señor, para que tú te glorifiques y puedan salir también de esa situación en la cual están. Señor, ¿a quién iremos si solamente a ti tenemos la solución, palabras de vida eterna? Por eso clamamos ante ti. Oramos, Señor, también para que tu poder se glorifique en esta tierra y todo mundo, todo lo que respire, todo reconozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos a ti, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo haga la obra. Por eso, mi Dios, de todo corazón, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Buenas noches y recuerden, en Cristo tenemos el poder para vencer. Amén. Dios les bendiga.